Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y con la derrota de Epic Games en el juicio de Apple versus Epic Games, seguramente creo que todavía hay muchas personas que quisieran que el juego regrese al iPhone, al iPad o a la Mac, y en este video te estaré contando sobre 4 escenarios que pudieran pasar para que el juego finalmente haga su regreso. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal, ya que la mitad de las personas que han visto nuestros pasados videos no están suscritos. Si te gusta lo que estamos haciendo, aprieta el botón de abajo y apóyanos para seguir haciendo este tipo de videos. Hablemos primero del primer escenario y el que más probabilidad tiene para que veamos el regreso de Fortnite a los dispositivos de Apple. Por si no lo sabías, el gobierno de Corea ya tiene en agenda para firmar una ley que le prohibiría a empresas que tienen grandes tiendas de aplicaciones como Apple y el App Store a aceptar un solo sistema de pago para compras dentro de estas aplicaciones. Es esto lo que quiere Epic Games y exigió durante el juicio y no obtuvo. Recuerden, Epic Games lanzó su propio sistema de pago dentro de Fortnite el año pasado, provocando que el juego se fuera del App Store, ya que eso en estos momentos sigue siendo ilegal. Sin embargo, si esta ley de Corea del Sur se hace realidad, pudiéramos ver el regreso de Fortnite al App Store con ambos sistemas de pago, el de Apple y el de Epic Games. Ahora bien, aunque este es el escenario más probable, ya Apple ha mencionado que no permitirá esto hasta que Epic Games no esté en violación del contrato del App Store. Es decir, Epic tendría que remover su sistema de pago del juego en otras regiones para entonces quizás que Apple acepte el regreso de Fortnite al App Store y que luego veamos la llegada del sistema de pago de Epic Games por lo menos en Corea del Sur. Ya Epic Games hizo esto mismo, removió su sistema de pago del juego en iOS mediante una reciente actualización, así que es probable que Epic Games se esté preparando para lanzar el juego en Corea con su sistema de pago una vez se haga realidad esta ley. Sin embargo, como escucharon, hay muchos pasos que se tienen que lograr para que esto sea una posibilidad. De igual forma, todavía no sabemos cómo Apple reaccionaría una vez se haga realidad esta ley. Así que aunque hay una probabilidad de que el juego regrese con esta ley, queda esperar qué sucederá una vez se haga realidad esta ley. Este escenario del cual les voy a hablar lo propuso el reconocido filtrador y analista de Apple, Mark Gurman, el cual se dedica a filtrar teléfonos e información de esta compañía. Este especula que Fortnite pudiera regresar al App Store en algún momento el año que viene, luego de que la decisión del caso se haga en efecto en diciembre. Este afirma que con esta decisión, que le permite a los desarrolladores colocar un enlace para que los consumidores vayan a otro lugar a hacer compras, pudiera ser útil para Epic Games, ya que la empresa pudiera crear un mejorado sistema en la web para que las personas compren los pavos o V-Bucks y que entonces la gente pueda utilizarlos en el juego. Aunque esto sin duda alguna sería lo que muchos quisieran que sucediera, cabe la pena recalcar que esto, por el momento, a Epic no le interesa hacerlo. Ya el jefe de la compañía asegura que ellos seguirán la lucha hasta que haya un trato justo y competitivo con respecto a los sistemas de compra dentro de las aplicaciones. Así que aunque la intención de Mark Gurman es buena, creo que el chance de que esto suceda es bien bajo. La decisión que dio la jueza sobre qué ahora pueden hacer los desarrolladores en realidad se puede interpretar de muchas formas y queda esperar para ver cómo los desarrolladores implementarán esto. La jueza mencionó que a Apple se le ha restringido impedir que los desarrolladores incluyan en sus aplicaciones y botones enlaces externos u otras llamadas a la acción que dirijan entonces a los clientes a mecanismos de compra, además de comprar dentro de una aplicación. Aunque esto se pudiera interpretar como que ahora Epic Games u otros desarrolladores pueden colocar un enlace para ir a la web a hacer la compra, es posible que esta decisión se pueda interpretar de la siguiente manera. Ahora los desarrolladores podrán colocar un sistema o un mecanismo de compra dentro de la aplicación, así como lo hizo Epic Games el año pasado.
Sin embargo, tendremos que esperar para ver cómo los desarrolladores implementan estos cambios y hasta qué punto pueden llegar para implementar sistemas de compra dentro de las aplicaciones, así como Epic Games quiere. Una vez más, aunque esto es una posibilidad, queda por ver si Apple acepta todo esto y si la jueza permite estos sistemas de compra dentro de aplicaciones, ya que ahora es la jueza la que se encargará de garantizar esta decisión y no Apple. Si sigues los videos que hacemos, seguramente sabes sobre todas las otras demandas y posibles regulaciones que se están proponiendo alrededor del mundo para Apple. La buena noticia es que la propia jueza así lo afirmó, ya que como había mencionado en un pasado video, es muy difícil que una jueza pueda hacer cambios a cómo es que funciona una empresa. Sin embargo, las regulaciones gubernamentales sí lo pueden hacer. Por esa razón es que creo que solo mediante regulaciones gubernamentales es que podrá volver Fortnite a Apple. Ya hemos visto movidas en países como Europa, Estados Unidos, el Reino Unido y, la más importante, Corea del Sur. En este último país se espera que veamos una ley que busca permitir el uso de sistemas de pagos alternos dentro de una aplicación, lo cual entonces permitiría que regrese Fortnite, ya que eso es lo que quiere exactamente Epic Games. Otra buena noticia es que con la decisión de esta jueza, los senadores que propusieron una ley para regular estas tiendas de aplicaciones en Estados Unidos, algo de lo que ya hablamos en este canal, fueron a las redes sociales para afirmar que aunque esta decisión de la jueza resuelve algunas cosas, todavía hay más para hacer en busca de añadir un poco de más competencia dentro de estas tiendas. En conclusión, el chance de que regrese Fortnite pronto es bastante bajo. Todos estos procesos de regulación toman tiempo. El chance más grande es Corea del Sur y como quiera hay muchas interrogantes por contestar para de esa forma determinar si el juego podrá regresar o no. Yo dudo altamente que Epic Games traiga el juego de regreso con esta decisión de la jueza, así que hasta que no veamos la llegada de sistemas alternos para hacer compras dentro de una aplicación, tristemente el juego no estará en los equipos de Apple. Espero que con este video hayas entendido un poco mejor todo lo que está pasando y qué tiene que pasar para que finalmente regrese el juego. Nadie puede decir una fecha exacta de cuándo llegará porque nadie la sabe, así que no creas rumores falsos. Si todavía tienes una duda o pregunta, déjamela saber acá abajo y si quieres ver más videos como este, dale like y suscríbete para que no te pierdas esos videos. También te recuerdo que si nos quieres apoyar más, puedes usar el código desmandado en la tienda para cualquier compra. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.